Boa noite, ¿sí? pessoal. Eu queria agradecer a colaboração de todos, a participação de todos nesse evento. O Cobian é um amigo, é um psicólogo, ele é professor da Universidade de Cuba, é emérito, professor doutor, e tem muita expressão em Cuba, em toda a América Central, tá certo? E no resto do mundo, aqui no Brasil, ele já esteve conosco algumas vezes, né? Sempre brilhante, ele é uma pessoa muito carismática. Então, eu vou passar a palavra para ele e nós vamos assistindo a aula, eu não vou interromper, eu vou deixar que tudo corra normalmente. Então, Cobian, o, o microfone é seu. Boa sorte. Bien, Bem-vindo. bien, bien. Buenas tardes, noches. Agradecido, muy obrigado por la cooperación de todos ustedes para este empeño que es importante. Y a sugerencia del doctor Osmar Colas, hemos titulado este curso como Bases de la Modulación Psiconeuroinmunológica a través de la hipnoterapia y cómo emplear sus contribuciones en la práctica clínica. Esas son mis credenciales, las pueden ver ahí. Como decía un poco Osmar, soy profesor titular, profesor emérito y consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente soy investigador titular e investigador de emérito. También investigador asociado a la Academia de Ciencias de Cuba, jefe del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina número 1 de mi Universidad Médica, doctor en Ciencias de la Salud, específicamente en Ciencias Médicas, máster en Medicina Bioenergética y Naturalista, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y presidente fundador de la Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis Terapéutica. Para mí es un placer contactar de nuevo con Osmar, con Cristín, con Joao, grandes amigos, grandes hermanos, a los que quiero mucho. Y bueno, agradecidos a todos por estar acá. Tengo que empezar a decir, queridos colegas, es necesario un abordaje diferente para explicar las relaciones más complejas entre la mente y el cuerpo, entre la psiquis y el soma, y la transversalización de diversos sistemas anátomo-funcionales del organismo humano. Y decimos y repetimos transversalización de diversos sistemas anatómico-funcionales del organismo humano. Para comprender el origen de las dolencias psicosomáticas o las enfermedades psicosomáticas, es necesario entender el mecanismo de somatización que está en la base de estas enfermedades psicosomáticas. La somatización es la tendencia a expresar los problemas emocionales a través de síntomas físicos, y que no es extraño una vez que el cerebro o el cuerpo mantengan y mantienen una comunicación constante. A cada segundo, el cerebro envía numerosas señales e instrucciones al cuerpo, y en cuanto el cuerpo la recibe, devuelve al cerebro la misma cantidad de señales. Ejemplo de ello es el dolor en sus diversas manifestaciones, dolor agudo, dolor crónico, o los disturbios conversivos a los que llamamos hoy trastornos somatomorfos. Y justamente es a través de la psiconeuroinmunología, una disciplina que nos permite aproximarnos a estas relaciones. Es la psiconeuroinmunología, una disciplina que permite enfocar las relaciones soma, psique, mente, cuerpo, y que por sí son complejas. Y apenas intentar abordarlas suscita un interés cognitivo conocente que desde el inicio nos contagia y nos lleva
a saber cada vez más y más. Repito, de por sí estas relaciones que aborda la psiconeuroinmunología como disciplina, son relaciones complejas y que su simple abordaje implica que se desprenda, que se suscite un interés cognitivo, conocente, de conocer, que desde el inicio contagia y te lleva o nos lleva a saber cada vez más y más. Entonces, tendríamos que abordar como intención precisa dentro del campo de la psiconeurología el origen, antecedentes, evolución y estado actual y las perspectivas. Dos científicos rusos, Metalnikov y Korine, discípulos de Pavlov, fueron los primeros investigadores en descubrir que el sistema inmune podría ser condicionado. Ambos publicaron sus descubrimientos en una revista muy importante, en Anales del Instituto Pasteur en 1928, una comunicación constante. Y a cada segundo, ellos decían, el cerebro envía numerosas señales e instrucciones al cuerpo, y en cuanto el cuerpo devuelve la misma cantidad de señales. Y hablábamos ya hace un rato del dolor y los disturbios conversivos. Esta es una foto de Metalnikov, y el artículo que se publica en Anales de la reflexión o roles de la reflexión condicional de la inmunidad. O sea, el papel del reflejo condicionado de la inmunidad, porque ellos decían que la inmunidad podía ser condicionada. El experimento de Metalnikov y Korine consistió en inocular antígenos, que era el estímulo incondicionado, en cobayos, y que al inocular estos antígenos, normalmente deberían producir una elevación de los anticuerpos como respuesta incondicionada, asociando a la inoculación de antígenos, el estímulo condicionado, un intenso papel, porque efectivamente ustedes se recuerdan que el estímulo, el reflejo condicionado se basa en anteceder un estímulo neutro a un estímulo incondicionado. Este estímulo neutro tiene una antecedencia de hasta 90 segundos para que se pueda formar el condicionamiento. Después de unos días, esos estímulos habían se convertido en estímulos condicionados al producir por sí mismos la elevación de los anticuerpos, es decir, respuesta condicionada. Ellos descubrieron el condicionamiento inmunológico, lo que implicaba que debería existir una vía de comunicación entre el cerebro y el sistema inmune. No en tanto, sus trabajos fueron olvidados por décadas. Recuérdense que ya era la época de la Unión Soviética, y la Unión Soviética, un país, un estado multinacional socialista, era un poco rastrillado desde el occidente, como mismo hacían los soviéticos con los descubrimientos del occidente. También tenemos que en la antigua Unión Soviética, Elena Korneva, en el año 1964, descubrió que si partes del hipotálamo son lesionadas o eran lesionadas, ocurrían disturbios en el sistema inmunológico. Y estos descubrimientos fueron los primeros que llevaron a considerar la existencia de una región específica del cerebro que controlaba la actividad inmunológica. Y esta región específica del cerebro tenía que ver con el cerebro emocional, con el hipotálamo, que es parte del sistema límbico. Entonces pueden ver ahí Elena Korneva, si no lo conocían,
efectos de la destrucción del hipotálamo en áreas con inmunogénesis. Exactamente, inmunogénesis, la génesis de la inmunidad se veía afectada, o la inmunidad se veía afectada cuando se lesionaban áreas o se destruían áreas del hipotálamo. En el 64, fíjense, ya en Estados Unidos, George Solomon Freeman, o Freeman Solomon, un psiquiatra norteamericano a quien tuve el gusto de conocer y tenerlo en el año 2001 en Santiago de Cuba para impartir un curso de psiconeuroinmunología. Él fue acompañado por el doctor Mario Martínez, que es un psiconeuroinmunólogo y autor de la teoría biocognitiva de la información, que ha dado muchos cursos en Uruguay, en México, en Perú y en los Estados Unidos, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Bueno, George Solomon, a inicios de los años 60, en Stanford, descubrió que las características de la personalidad y el estrés en pacientes con artritis reumatoidea estaban relacionados a estados de su enfermedad. O sea, un vínculo entre las características personológicas y el estrés con la enfermedad. Y publica en 1964 un artículo intitulado Emociones, Inmunidad y Enfermedad. Una integración teórica especulativa. Especulativa porque era el primer enfoque que se hacía desde los Estados Unidos. Quiero decirles que George Solomon Freeman era el director del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, California. Entonces, importante contribución, y a este elemento que él encontró, lo denominó en un campo nuevo de la investigación y lo llamó psicoinmunología. Aquí estamos en la psicoinmunología, año 64, en Stanford, Estados Unidos, el doctor John Solomon, psiquiatra norteamericano, que murió a los 69 años, antes de cumplir los 70. Estuvo en Cuba en junio y cumplía los 70 años en octubre, y en el mismo mes de octubre, a principios, falleció. Es la foto del doctor Solomon. Entonces, ese es el artículo. Pueden ver la foto del artículo. Relación entre la personalidad y la presencia del factor reumatoideo. Muy importante este artículo. Ahora, hay unos experimentos que son fabulosos, donde se unen un psicólogo y un inmunólogo. Adler, psicólogo, y Cohen, inmunólogo, en 1974. Durante mucho tiempo se acreditó de que el sistema inmunológico se autorregulaba, hasta que en los años 70 Robert Adler, psicólogo, y Nicholas Cohen, inmunólogo, redescubrieron que podía ser condicionado por el sistema nervioso. En el año 74, Adler estaba realizando experimentos de condicionamiento pavloviano, partiendo de lo que había hecho Metcalf, ya lo dijimos, y Corine, con condicionamiento pavloviano clásico en su laboratorio de la Universidad de Rochester, inyectando ciclofosfamida junto con sacarina, administrada en agua que en las ratas de experimentación. En las ratas de experimentación. Ciclofosfamida es un inmunosupresor. Vemos. Él buscaba combinar el sabor adversivo de la ciclofosfamida con una sustancia de sabor dulce como la sacarina, que no poseía ningún efecto perjudicial evidente a corto plazo. Normalmente la ciclofosfamida provocaba en estos animales náuseas, vómitos y disturbios gastrointestinales. Cuando los condicionamientos eran realizados, la sacarina se podía tomar como un estímulo condicionado, debería producir una respuesta condicionada de náuseas, vómitos y disturbios gastrointestinales. Después de algunos días, estos animales que habían sido condicionados con la sacarina comenzaban a
a quedar enfermos y morir. Eso llamó la atención de Adler, que comenzó a investigar sobre las propiedades de la ciclofosfamida y encontró en la bibliografía que esta sustancia apenas provocaba disturbios gastrointestinales, mas también era una potente droga inmunosupresora. En aquel momento, Adler desconocía los trabajos de Metcalf, aunque nadie en aquella época falaba o escribía sobre la existencia del condicionamiento, que prácticamente el reflejo condicionado de la cepa fluviana del condicionado había pasado a mejor vida. Tuvo la brillante intuición científica de pensar que la muerte de los animales de experimentación había sido debido a la inmunosupresión provocada por una respuesta condicionada inesperada causada por la sacarina, que había sido o actuado como un estímulo condicionado, produciendo en las ratas los efectos, tales efectos. Adler procuró la colaboración de un inmunólogo de Rochester llamado Nicolás Cohen, al cual se mostró, a quien mostró los resultados de su experiencia con la ciclofosfamida y la sacarina. Juntos los dos investigadores proyectaron un experimento elegante que buscaba comprobar si realmente el sistema inmunológico podría ser condicionado. Todos los animales que participaron en el experimento recibieron una inyección con antígenos para estimular el sistema inmune, para estimular que el sistema inmune produjera anticuerpos. Con eso, ellos pudieron comprobar o podrían comprobar y medir la supresión del sistema inmune causada por el condicionamiento con sacarina y ciclofosfamida. Su trabajo fue publicado en la Psychosomatic Medicine en el año 75 con el título Inmunosupresión condicionada comportamentalmente. Esta publicación dio origen a la psiconeuroinmunología moderna. Pero, ¿en qué consistió? En sus conclusiones, escribieron estos resultados demostrando que puede existir una relación íntima y virtualmente inexplorada entre el sistema nervioso central y los procesos inmunológicos. Adler fue quien acuñó la palabra psiconeuroinmunología, que es como actualmente es llamada esta nueva disciplina, esta nueva ciencia. Años antes, ya habíamos dicho, en el año 64, Solomon había hablado de psicoinmunología. Pero yo voy a explicar un poco en qué consistió este experimento. ¿Qué pasa? Se vinculó la ciclofosfamida a la sacarina. Después, y entonces se produjo un condicionamiento. Después se eliminó la ciclofosfamida y solamente se le inoculaba a la rata o se le daba sacarina. Y sencillamente, como la sacarina, que era el estímulo neutro, antecedía al estímulo incondicionado, que era la ciclofosfamida, al eliminarse la ciclofosfamida y dejarse tan solo la rata asumiendo o bebiendo o recibiendo sacarina, la sacarina producía el mismo efecto inmunosupresor que cuando estaba aliada a la ciclofosfamida. Por lo tanto, se formó un reflejo condicionado. Aquí ya no se trataba de la campana, ni del timbre, ni del bombillo, ni de la luz que se encendía. Se trataba de que un estímulo neutro que se unía a un estímulo incondicionado era capaz de producir condicionamiento inmunológico. Por lo tanto, la sacarina se convertía en el inmunocondicionador y esto fue un gran aporte a la ciencia, a la investigación del sistema inmune y del condicionamiento. Estos son Robert Adler y Nicholas Cohen. Ya lo pueden ver, lo tienen ustedes, creo que esto se está grabando y puede ser un elemento muy importante. En el 1977,
Hugo Visidowski, de origen ruso, médico y neurocientista argentino, descubrió que un área cerebral como el hipotálamo modificaba su actividad eléctrica por la acción del sistema inmunológico. Decíamos antes, la Corneva hablaba de que una lesión en el hipotálamo, producía afectación del sistema inmune. Y aquí este médico argentino y neurocientista de origen ruso descubrió que un área cerebral como el hipotálamo modificaba su actividad eléctrica por la acción del sistema inmunológico. Y aquí se ve la otra dirección de esa relación cerebro-sistema inmune. En su experimento, la interleuquina 1 secretada por el sistema inmune después de la inyección de antígenos produjo aumento de la actividad eléctrica en la membrana de las neuronas hipotalámicas. Y en sus conclusiones escribió: estos descubrimientos constituyen la primera evidencia de una corriente de información entre el sistema inmunológico y el hipotálamo que sugiere que el cerebro participa en la respuesta inmune y que la respuesta inmune manda señales al cerebro. Este es el doctor Hugo Visidowski. David y Susana Felten, un matrimonio en los años 80, en otro descubrimiento, a partir de una investigación, demostraron que las células inmunológicas estaban inervadas por neuronas cuyos axones hacían contactos sinápticos con linfocitos en los órganos inmunológicos secundarios. En la Universidad de Rochester, fíjense, Rochester, Solomon, Rochester también, Adler y Cohen, era ya un centro de investigaciones sobre las relaciones cerebro-actividad inmunológica. Y ellos descubrieron la primera sinapsis neuroinmune, una vía directa de comunicación del cerebro hasta la inmunidad o a la inmunidad. Este es un descubrimiento muy importante. Una sinapsis neuroinmune. Descubrieron que había inervación neuronal de los axones que hacían contactos sinápticos o hacían sinapsis con los linfocitos en los órganos inmunes. Estos son ellos, lo pueden ver. Vamos a Edwin Blaylock en la década del 80. En Alabama, Blaylock fue el primer científico o investigador en descubrir que las moléculas de comunicación eran comunes a todos los sistemas. Su descubrimiento fue referido a que los linfocitos T eran capaces de sintetizar la hormona adenocorticotropa y fue la primera vez que fue posible conocer que una célula inmune podía producir hormonas clásicas. Blaylock propone que el sistema inmune es un sistema neuroinmunoendocrino circulante y pues podía actuar a través de los receptores con señales externas y enviar esas señales al cerebro, y postula que el sistema inmunológico es un sexto sentido. Habla del sexto sentido porque hay un componente de comunicación. Se envían señales a través del cerebro al sistema inmune, y por eso dicen que el cerebro, dice él, que el cerebro es un sexto sentido. Esta es la imagen de Blaylock. Jennifer Kilcott y Ronald Glaser en los años 80. Ella es psicóloga, él inmunologista también, o inmunólogo. Descubrirían las relaciones entre los estados emocionales y el funcionamiento inmunológico.
En la década del 80 comenzaron a estudiar en la Universidad de Ohio la relación existente entre los estados psicológicos y el estrés con la respuesta inmune. Encontraron una disminución de la inmunoglobulina. ¿Qué pasó, Omar? ¿Se me escucha? ¿Aló? 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 Pode continuar, Osmar? Cobian, estamos escutando muito bem. Bien, bien, vale, vale. Ellos descubrieron una relación entre los factores emocionales y los estados psicológicos con la respuesta inmune. Encontraron una disminución de la inmunoglobulina A en estudiantes sometidos a estrés académico y en personas viviendo en situación de estrés crónico como discordia marital y en sujetos cuidadores de pacientes con Alzheimer. Encontraron una disminución de la respuesta inmunológica antitumoral de los natural killers, de los naturales asesinos. Entonces ya se está viendo cómo el estrés, cómo los factores psicológicos, las presiones de orden psicológico están teniendo un impacto en la actividad del sistema inmune. Bueno, ellos descubrieron una disminución de la inmunidad, pero sabemos que también los factores estresores y del estrés pueden exacerbar la actividad del sistema inmune o pueden mal guiar al sistema inmune, provocando los errores de inmunidad o las enfermedades autoinmunes o provocando también las respuestas alérgicas que por una activación del sistema inmunológico. Entonces, ven ahí, Stress Induced Immune Dysfunction, Implications for Health. Entonces, Candace Pert, yo tengo el libro, me lo regalaron, yo pensaba que era un libro de amor, moléculas de emociones, pero cuando empecé a leerlo, dije que esto era la séptima o octava maravilla del mundo, porque Candace Pert, una bióloga norteamericana, fue la que descubrió los receptores para los péptidos opioides y fue quien propuso el modelo de red psicosomática o red psiconeuroinmunoendocrina en los años 80. Y ella trabajó mucho con los receptores propios de las endorfinas y fue también una de las que más aportó a la acción de las endorfinas, de las dinorfinas, de las encefalinas y las beta-endorfinas. Pueden ver su libro Moléculas de Emociones, ahí unida a Michael Roth. Neuropéptidos y sus receptores en la enfermedad psicosomática o el enfoque psicosomático. David Spiegel o David Spiegel de Stanford fue el primero en publicar los resultados de una investigación en la cual un programa de apoyo psicosocial podría contribuir a la sobrevida en mujeres con cáncer de mama metastásico. Y estas investigaciones se hicieron en los años 80. Un programa de apoyo psicosocial, de apoyo psicológico en mujeres que eran metastásicas, con cáncer metastásico de mama. O sea, que el cáncer primario era en mama, pero había hecho metástasis a varias partes del organismo, entre ellas cerebro. Y entonces estas mujeres tuvieron una sobrevida por un apoyo psicosocial, un programa de apoyo o de soporte psicosocial, viendo cómo también los factores psicosociales estructuralmente organizados y bien organizados estructuralmente eran capaces de propiciar un cambio a la inversa. Si bien el estrés podía producir enfermedad y disminución de la inmunidad, como los programas de apoyo de soporte psicosocial eran capaces de producir una sobrevida, de lograr una sobrevida, porque la inmunidad empezaba a trabajar mejor. No solamente cuando se veía como un elemento disparador o gatillador de enfermedad a partir de la disminución de la inmunidad, sino como un elemento protector del sujeto y
Por eso ellos y estas mujeres lograban una sobrevida con cáncer metastásico de mama. Estos son elementos que estoy exponiendo para que se comprenda el origen y la evolución de este término, disciplina, algunos le dicen ciencia, de la psiconeuroinmunología. Este es David Spiegel. Campos de aplicación de la psiconeuroinmunología. Sus aplicaciones van desde estudios epidemiológicos sobre la relación entre los estados emocionales, estrés, las conductas o comportamientos, las creencias culturales relacionadas a la indefensión neuroinmunoendocrina como factor predisponente de las enfermedades clínicas, hasta a las intervenciones por medio de programas de apoyo psiconeuroinmunológico que son realizados de forma, en primer lugar, preventiva, destinadas a movilizar los recursos internos protectores de la salud que tiene el sujeto. Por ejemplo, existe la categorización de personalidades self-healing o autocurativa y personalidades que son jóvenes, fuertes. Las personalidades fuertes y las personalidades autocurativas tienen una capacidad enorme de ser protectoras para mantener buenos estados de salud. Sin embargo, hay otros prototipos de enfermedad o de personalidad, perdón, no de enfermedad, de personalidad, como la personalidad patrón tipo A, donde la hostilidad reina, donde el sujeto tiene siempre urgencia temporal, que es prototípica de los sujetos que tienen serios problemas cardiovasculares, que sufren infarto, que sufren angina de pecho. El sujeto no delega responsabilidades, siempre lo quiere hacer todo, es altamente conflictivo, es hostil y entonces eso lo hace ser una personalidad tóxica y por eso este sujeto siempre tiene la presión alta y entonces el fibrinógeno aumenta también por esas mismas condiciones personológicas, aumentando la coagulación y provocando que se puedan producir infartos o ataques cardiovasculares, ataques del corazón. Entonces, esto es importante porque estos programas de apoyo psiconeuroinmunológicos que son realizados de forma preventiva están destinados a movilizar los recursos internos protectores de la salud para buscar armonizar el adecuado equilibrio de los sistemas psiconeuroinmunoendocrinos con el objetivo de reforzar la capacidad natural de defensa contra las enfermedades. Entonces vemos que la personalidad es un mediador que cuando tiene elementos positivos es un factor protector y cuando es negativa es un factor de riesgo. Las características personológicas pueden ser factor de riesgo también. Y también tiene una visión terapéutica. Ya hablamos de la prevención. Ahora hablamos de la terapéutica. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas nos permite ir hacia atrás para potencializar la capacidad de recuperación homeostática del organismo. Las intervenciones en psiconeuroinmunología se suman a las terapias médicas actuando sinérgicamente con una sinergia extraordinaria, mejorando la calidad de vida y favoreciendo la salud terapéutica. Fíjense qué importante. Hay acción preventiva para disparar las potencialidades que tiene el sujeto en su personalidad que puedan llevarlo, que se puedan convertir en un factor protector para la salud y aquí para también recuperar la homeostasis del organismo. Yo siempre cuando hablo de estrés, Osmar, Joao, Cristiane y queridos colegas, hablo de que estrés es rompimiento de equilibrio funcional. Y muchas veces las personas, incluidos nosotros los profesionales de la salud, estamos hablando del estrés o confundiendo los estresores
con el estrés. No, todos nos podemos someter a estresores permanentemente, pero mi respuesta personal de cómo yo asimilo esos estresores, de mi capacidad de afrontamiento ante estos estresores, depende que yo me estrese o no me estrese. Por lo tanto, para mí estrés siempre es rompimiento del equilibrio funcional, y estas terapias, estas acciones terapéuticas desde el campo de la psiconeuroinmunología van dirigidas a restaurar la homeostasis del organismo, mejorando la calidad de vida y actuando sinérgicamente con los programas médicos, y favoreciendo la salud. También en determinados, en los institutos nacionales de salud de América del Norte, se habla mucho de terapias mente-cuerpo. ¿Y qué son estas terapias mente-cuerpo? Son intervenciones que utilizan una variedad de técnicas proyectadas para facilitar la capacidad, ¿verdad? De técnicas proyectadas para facilitar la capacidad que tiene el sujeto. Un momentico. La capacidad que tiene el sujeto a través de la función mental de trabajar con los síntomas corporales. Actualmente existe una considerable evidencia médica científica de que las terapias mente-cuerpo pueden ser utilizadas como coadyuvantes eficaces en el tratamiento médico convencional para una cantidad de condiciones clínicas comunes, y como base a esto recomiéndase su inclusión en los cuidados médicos o en las acciones médicas ambulatorias, pero también en las hospitalarias. Por lo menos en los hospitales de Cuba, donde la medicina natural y tradicional ha tenido una explosión bastante grande, acupuntura, moxibustión, microsistema de oreja, moxibustión, todas estas terapias, imaginería, meditación, mindfulness, hipnosis, relajación, todas estas terapias tienen un valor extraordinario, por lo menos en Cuba, y son de mucho valor, y han sido incluidas como parte de las acciones y los cuidados médicos, tanto a nivel de la atención primaria, donde es específicamente ambulatoria, como en la atención hospitalaria. Ahora, la psiconeuroinmunología nos permite trabajar en el campo de la consideración de que puede ser considerada, valga la redundancia, la consideración de que puede ser clasificada, para hablar mejor, como la ciencia de la medicina mente-cuerpo. Y esta medicina mente-cuerpo, esta medicina o la medicina mente-cuerpo, comprende las terapias de integración psicofisiológica basadas en la ciencia de la psiconeuroinmunología, que promueve el equilibrio homeostático y alostático relacionado a la salud. Y aquí yo hablo de alostasis. De alostasis está la alostasis, que es muy positiva, y la carga alostática, que es expresión de la respuesta de agotamiento del organismo, y es el precio. Carga alostática es el precio que tiene que pagar el organismo después de haber trabajado incesantemente para mantener estables las variables fisiológicas y psicológicas. Entonces, la alostasis es todo lo contrario, es cuando el sujeto es capaz de, sin gran esfuerzo, mantener estables y en equilibrio esas variables fisiológicas, y la carga alostática es cuando no pudo utilizar de manera adecuada recursos fisiológicos y psicológicos para mantenerse estable, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantenerse estable, pero al final de la jornada, después de mucho tiempo, el cuerpo, el organismo le pasa factura. Las terapias mente-cuerpo basadas en evidencia incluyen la respuesta de relajación,
la meditación, la imaginería imaginación guiada, las intervenciones psicosociales, entre otras, y sus aplicaciones médicas están direccionadas principalmente al tratamiento coadyuvante en dolencias o enfermedades crónicas en las cuales el estrés tiene gran impacto e influencia en su aparición, en su desarrollo y en su evolución. Estoy hablando aparición, desarrollo y evolución, perdón. Las terapias mente-cuerpo se suman a los tratamientos indicados por el médico o por los médicos. O sea, actúan sinérgicamente promoviendo que los procesos fisiológicos naturales relacionados a la salud sean activados. Promueven tales procesos fisiológicos naturales relacionados a la salud. Activan estos procesos debido a sus características. Las terapias mente-cuerpo no poseen contraindicaciones y también no tienen efectos, ni tampoco, o también no tienen efectos adversos. Recientemente fueron publicados datos acerca de su aceptación y utilización en los sistemas de salud de los Estados Unidos y de otros países. Pero en Cuba, no sé si habrán salido publicados datos de su empleo, pero también se han incorporado de manera oficial. El modelo sistémico integrativo de la red psicosomática o red psiconeuroinmunológica que nos propuso la doctora Carna Spert favorece el modelo o el paradigma conceptual a partir del cual interpretar las aplicaciones de estas terapias mente-cuerpo en la medicina. En la medicina. La psiconeuroinmunología relacionada a la salud. Bueno, se plantea, y lo plantea Carna Spert, pero lo plantea también Mario Martínez, y lo planteo yo también, Alberto Cobian Mena, que factores como el amor, el optimismo, la esperanza, el efecto placebo, el buen humor, la risa, el soporte social y el altruismo han sido estudiados en sus correlatos inmunológicos y fisiológicos. Y ha sido encontrado que la actividad de las células T, B y natural killer, es decir, el sistema de las células T, o los linfocitos T, de las células B, linfocitos P, y la natural killer mejora en relación con los valores basales, aumenta la IgA, la inmunoglobulina A, disminuye la activación simpática, así como la presión arterial y la viscosidad de la sangre. Disminuye el cortisol y mejoran otros parámetros indicadores de la salud. También han sido estudiadas las modificaciones inmunológicas y fisiológicas que producen los pensamientos y emociones negativas, como los estilos de pensamiento pesimista, la desesperanza, la baja autoestima, la ansiedad, la rabia, la depresión, el estrés crónico, los cuales en todos los casos presentan valores distantes, muy alejados de los parámetros normales de salud. Ya se está viendo cómo el amor, la esperanza, el cariño, los pensamientos positivos, las emociones positivas son propiciadoras de salud. Y cómo estos, la desesperanza, la envidia, el pensamiento pesimista, las emociones negativas, como los que son productoras de que se alejen, son responsables de que se alejen los valores de los parámetros relacionados a la salud. Antes de eso, a mí me gusta mucho el enfoque cognitivo de la depresión que hace Aaron Beck.
Aaron Beck, el psiquiatra norteamericano de origen judío, que habló de las terapias cognitivas y del enfoque cognitivo de la depresión. Él nos dice que la depresión se debe a una triada cognitiva negativa. Una triada cognitiva negativa. Condiciones negativas sobre mí mismo. Yo no sirvo. Yo no tengo futuro. Yo soy feo. Yo soy capaz. Yo soy un asco. Yo no sirvo. Condiciones negativas sobre o en relación a las personas que rodean a los seres humanos. Las personas que me rodean son malas. Las personas que me rodean están llenas de envidia. Las personas que me rodean se acercan a mí para saber mis secretos y situaciones de mi vida y decírselo a otros, criticarme, burlarse. Entonces, condiciones negativas sobre el futuro. Mi futuro es oscuro, mi futuro es gris, mi futuro es incierto. Si mi futuro, que es mi proyección de vida hacia adelante, si mi relación con las personas que me rodean, que son las que me pueden servir como red de apoyo, son malas y no sirven, y si la autopercepción que tengo de mí es tan catastrófica, yo no voy a vivir. Yo no voy a vivir. ¿Para qué voy a vivir? Y si eso lo uno a un pensamiento esquemático, a un pensamiento rígido, yo no voy a salir jamás de la depresión. Entonces, esto me permite dar dar evidencia de que realmente hay una conexión entre las creencias, entre los ecos cognitivos de la personalidad y las enfermedades y la actividad del sistema inmune, y la depresión está muy relacionada con los procesos inflamatorios. Aumenta la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa aumentan su presencia, por lo tanto la inmunidad se ve afectada. La psiconeuroinmunología es una ciencia integradora del ser humano. Es un modelo científico, sistémico del hombre como una totalidad y que ofrece a los profesionales de la salud un salto en el pensamiento dualista cartesiano, romper con el pensamiento dualista cartesiano para un pensamiento, para imponer, para aceptar, para asumir un pensamiento unificado del hombre. Un pensamiento unificado del hombre. Y este pensamiento unificado del hombre ve al hombre como una unidad biopsicosocial espiritual. Ve al hombre en su integración biológica, en su integración psicológica, ve al hombre en su integración social, ve al hombre en su integración espiritual. Y no puede verse el hombre de otra manera. No puede verse el hombre porque romper con el pensamiento dualista es muy importante. Y eso es como volver a Hipócrates, que tenía un criterio unicista del hombre y de la psiquis. Y no veía que el soma y la psiquis no los veía como opuestos, sino como elementos contradictorios de un mismo proceso, como tampoco veía a la salud y a la enfermedad como opuestos, sino como elementos contradictorios de un mismo proceso. El desarrollo del nivel biológico permitió la aparición del nivel psicológico, porque solo con estructuras cerebrales desarrolladas pudo aparecer el psiquismo. El psiquismo es producto de la larga y compleja
evolución de la materia viva y en la medida en que se fue complejizando la manifestación estructural y funcional del sistema nervioso, fueron apareciendo formas superiores de psiquismo. Pero hasta los animales se estresan y pueden morir. Recuerdo cuando estudiaba psicología el primer año, en la asignatura neurofisiología, nos enseñaron cómo producir un estrés o una neurosis experimental en rata. Y específicamente partía del experimento de condicionamiento pavloviano. Una rata blanca de experimentación estaba en su jaula y la jaula tenía dos comportamientos. El comportamiento A, inicialmente, habían electrodos conectados y en el comportamiento B no había electrodos conectados. ¿Qué pasó? Que se sonaba un timbre, se hacía sonar un timbre y después se le ponía corriente al compartimento A. La rata, y eso se repitió varias veces, y la rata aprendió, ¿qué cosa? Que cada vez que sonaba el timbre había un corrientazo y saltaba para el compartimento B. Así, cada vez que sonaba el timbre y la rata estaba en el A, saltaba para el compartimento B. Aprendió a que el timbre era un estímulo condicionador para mantenerse fuera del efecto de la corriente. Pero después se le puso también corriente al compartimento B. Y cuando se le puso corriente al compartimento B, la rata que se le hacía sonar el timbre, cuando sonaba el timbre, iba para el compartimento B, pero cuando llegaba al compartimento B había corriente. Iba entonces para el compartimento A y daba la corriente y volvía al compartimento B con corriente. Y de momento la rata se desorganiza, que ya no sabía si ir al compartimento contiguo, pero lo que empezó a hacer la rata fue a morder las rejillas de la jaula, que todas tenían corriente, y la rata era capaz de provocarse al morder la rejilla con corriente, de sangrar. Su boca sangraba, la boca de la rata sangraba. Por lo tanto, se produjo una neurosis experimental, porque cuando se rompe el funcionamiento condicionado, o la rata altera su conducta y actúa neuróticamente, actúa agresivamente, actúa muy desorganizadamente. Y así, cuando nosotros no tenemos recursos para manejar el estrés o los estresores, nosotros nos desorganizamos y nosotros enfermamos. ¿Qué nos dice la psiconeuroinmunología como ciencia integradora del ser humano? Nos dice que los factores psicosocioambientales pueden ser factores que gatillan la respuesta inmune, deprimiendo la respuesta inmune, malguiando la respuesta inmune o activando la respuesta inmune, previniendo, entonces viniendo como consecuencia la enfermedad o la dolencia o la condición patológica. Pero nos dice también que a través de programas que se enmarcan en las terapias mente-cuerpo, podemos provocar el efecto contrario. Podemos provocar que el sujeto pueda actuar preventivamente y pueda actuar terapéuticamente, recibiendo la información necesaria
para este Nunca foi proceso. nada, por enquanto que eu não saiba. Entonces, hasta Agora, nada que eu aquí, não saiba. querido Bom, Omar y fez queridos tudo bem, colegas, né? hasta aquí esta primera parte. Si quieren alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, para pasar a un segundo momento. Pessoal, alguém tem Assim que alguma estou aqui. pergunta? Alguém tem alguma pergunta que quer fazer para o Cobian e tal? Porque se conforme for, ele passa já para a segunda parte, e amanhã aí a gente vai trabalhar mais as práticas, as aplicações. Ele tem uma série de aplicações interessantes, e aí a gente pode discutir as várias possibilidades de aplicações. Ele pode dar andamento na segunda parte hoje, que temos tempo. Alguém tem alguma pergunta? Exatamente, na segunda parte. Bueno, aquí estamos. Vamos Y ver ya nos vemos. Saludos a todos. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar alguma coisa aqui no chat. Cadê o chat? Tem um chat. Yo no sé, Osmar. No sé, Omar, si No chat eu acho que não tem nada, não. los colegas. Tem nenhuma mensagem. Bueno, aqui pueden no chat, não. levantar la mano. Esto permite levantar la mano. Hacemos aquí y levantamos la mano y Omar da y si entonces cerramos la cámara, la audición es mejor. Si todos cerramos la cámara, la audición es mejor. Ya, bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite para falar. Cabral, quer falar alguma coisa? Márcia, Constantino, alguém quer falar alguma coisa? Elias. Caiu aqui, estou voltando. Está me ouvindo? Tá bom. Estamos te ouvindo. Queria fazer algum comentário, falar alguma coisa? Só de perguntar ao professor aonde entra o CA nesse aspecto aqui que ele está passando, né? É claro que a gente tem uma ideia geral, né, das doenças psicossomáticas ou da ação do processo neuroendócrino nas doenças psicossomáticas. Mas, especificamente, vamos dizer assim, o CA, né, estaria enquadrado nisso também, né, nessa origem, todo esse processo que ele narrou, muito bonito, né, muito bonito mesmo. A nossa verdade de hoje, não sei se daqui a mais 5 anos, 10 anos será a mesma, mas a nossa verdade de hoje é essa. Mas o CA, né, que hoje está assim, talvez a doença que mais mata no Brasil, se eu não me engano, né, segundo aí algumas pesquisas, também não sei se essas pesquisas são exatas, mas, segundo a pesquisa, seria o CA, né? Como que isso se aplicaria ao CA, né? Qual a ideia disso dentro do CA? Entendesse, Cobian? A ver, entendí algunas cosas, si habla más despacio lo entiendo mejor. Ustedes me entendieron a mí porque estaban las slides en português. Vou te explicar. Ele pergunta se a implicação pueden escribir también la pregunta. A implicação de toda esta psiconeuroimunologia. Está me ouvindo? Cobian, Sí, está me ouvindo? Ele pergunta sobre a implicação de toda esta história, esta psiconeuroimunologia que você falou, e o aumento atual da incidência dos cânceres, CA é câncer, é uma sigla que nós usamos aqui de câncer. Ele quer saber se existe alguma... as integrações, as interações entre toda essa psiconeuroimunologia y el cáncer. Bueno, sí existe implicación, porque hay una relación también entre el estrés y el cáncer.
hay una relación entre el estrés y el cáncer. Y la psiconeuroinmunología, como ciencia, como disciplina, estudia todas las relaciones que hay entre estrés, cáncer, justamente el cáncer aparece por una también disminución de la actividad inmunológica. Y el estrés es un factor condicionante y gatillador del cáncer. Y entonces en la segunda parte de hoy podemos verlo y mañana también podemos ver. Tengo un caso que traje a colación y que lo envié por ahí, que es el caso de una paciente tratada con una leucemia mieloide aguda. Una paciente que estaba ingresada y que estaba en aplasia medular. La aplasia medular es cuando tu sistema inmunológico no produce ni plaquetas ni glóbulos blancos. Entonces hay una indefensión inmunológica tremenda. Y nosotros a través de la hipnosis pudimos trabajar con esa paciente y aumentar la cantidad de plaquetas y de glóbulos blancos. Ella estaba en aplasia medular, ya no tenía medicamentos, porque hizo una reacción medicamentosa tan grande que sangraba por donde quiera. Entonces fuimos llamados. En primer lugar, llevaba una semana sin dormir. Estaba aislada en el Hospital Clínico Quirúrgico en el servicio de hematología. Y entonces me llaman, conociendo que yo dominaba la hipnosis, que había trabajado con muchos pacientes en el hospital provincial, en el hospital oncológico y esas cosas, y empezamos a trabajar. Y ella, el hijo me llama a casa y es quien me pregunta y me dice: mi mamá está en esta situación, en aplasia medular, necesito que vengas para... Y yo llego, conocí al muchacho, el papá de él es ingeniero geólogo, y ella también era ingeniera geólogo. Ella cubana, el papá panameño, y mi hermano es ingeniero geólogo, eran compañeros de trabajo de mi hermano. Y entonces yo voy a hacer una historia importante. Esa señora, Neri, llamada Neri, llevaba una semana sin dormir. Una semana sin dormir. Y sencillamente llevaba una semana sin dormir porque ella tenía miedo a morirse. Y como tenía miedo a morirse, no dormía. El estrés exacerbaba toda la disfunción inmunológica. Hicimos hipnosis y logramos que durmiera. Durmió toda la tarde, toda la noche, solamente la despertaban para aplicarle los apósitos, que era lo único que le ponían, apósito con suelo fisiológico, porque no tenía medicamento. Al otro día llamé por la noche, me dijeron que estaba durmiendo, y al otro día fui por la tarde, a la misma hora, a las 2 de la tarde. Durmió perfectamente y empezamos a trabajar sobre su sistema inmune y la capacidad de producir glóbulos blancos y plaquetas. Al día siguiente se le hizo una medición y ella, que estaba en 0.2, ya estaba en 0.4 y pico. Solamente con una terapia de regulación inmunológica a través de los elementos que la hipnosis le brinda, de visualización, de autoscopía. Y veo a Joao, no sé si Joao se habrá retirado porque tiene la foto estática, pero los elementos de autoscopía que lo aprendimos con el colega Joao fueron muy, muy importantes. Esa señora salió de la crisis brutal que tenía y fue seguida por el servicio de medicina natural y tradicional, que era el único servicio que hacía hipnosis, y realmente mejoró. Hemos tratado también cáncer de recto con muy buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una teoría que es la tipología de personalidad tipo C, y esta tipología de personalidad tipo C se caracteriza porque el sujeto no expresa sus emociones, reprime sus emociones. Y al reprimir sus emociones, los estudiosos que correlacionan los prototipos de personalidad con diversas enfermedades, si bien está la personalidad tipo A
para las enfermedades coronarias y cardiovasculares, como la hipertensión, como la angina de pecho, como el infarto y esas cosas, está la personalidad tipo C. Y en los sujetos que tienen una personalidad tipo C, que reprimen permanentemente las emociones, es muy probable que aparezca el cáncer en sus distintas manifestaciones. No quiere decir que haya una única causa de relación causa-efecto. No, porque incluso yo no soy una personalidad tipo C, yo no reprimo mis emociones y yo desarrollé un cáncer de próstata en un momento determinado. Aparecen elementos de la constitución genética, está multideterminado, pero de que los factores psicológicos están gatillando la aparición de estas enfermedades, eso está muy bien fundamentado, muy bien fundamentado. Entonces, este caso que se lo voy a poner mañana, nos va a hablar de esas capacidades que tienen estas terapias mente-cuerpo y sobre todo la hipnosis para lograr una mejor respuesta del sujeto ante la enfermedad. Una mejor respuesta del sujeto ante la enfermedad. No sé si respondo la pregunta del colega Elías. Respondeu sim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Esclareceu aqui muita coisa. Obrigado yo de usted. Está de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Doutor Elias. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Aproveita que hoje o Cobian está falando bem despacito. Bueno, no creo que estoy falando muy despacio. Não, isso é bom, isso é bom. Assim podemos compreendê-lo melhor. Bom, Cobian, eu acho que Dime. podemos ir adiante. O que tu pensas? A ver. O que tu pensas em seguir adiante? Vamos, você quer... Bueno, podemos seguir adelante. Quer continuar já a segunda parte? Você tem a segunda parte aí? Exatamente. Claro que sí. Quer parar um pouquinho ou vamos em frente? Sí, a ver. Acá. Mírala acá. Você não está aparecendo, você está se escondendo agora, é isso? Já? A sua imagem não está aparecendo. Você la imagen mía no, porque yo lo que hice fue cerrar mi imagen. Pero vamos a abrirlo, yo pongo la cámara de nuevo. A ver. La cámara, agora... ya está la cámara aquí. Voy acá. Y ahora se ve. É isso. Ahora, bueno, seguimos con el tema. Seguimos, porque amanhã vai ter bastante exemplo. Amanhã teremos bastante exemplos. Bueno, então vamos aproveitar o tempo hoje, a segunda parte hoje. Exactamente. Bueno, exactamente. Hoy hablamos de estas cosas, ¿no? Esta es la parte, sigue siendo el mismo título, bases de la modulación psiconeuroinmunológica a través de la hipnoterapia y cómo emplear sus contribuciones en la práctica clínica. Esos son mis datos, ya lo saben. Un neurocientista, un neurocientífico, Joe Dispenza, de origen italiano, desarrolló una teoría que sugiere que la mente tiene un poder directo y significativo sobre nuestra realidad física, incluyendo dentro de esa realidad física la salud, el bienestar y las circunstancias de vida. Sus ideas se basaban en dos conceptos clave. Sus ideas se basaban en dos conceptos clave. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro
de reorganizarse y cambiar su estructura. Y la epigenética, que estudia cómo los factores del ambiente influencian o influyen en la expresión genética. Y de acuerdo con esto, el mudar o cambiar conscientemente nuestros pensamientos y nuestras emociones hace posible transformar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo y con ello nuestras experiencias de vida. Insisto en estos dos momentos: la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y cambiar su estructura, y la epigenética, que estudia cómo el ambiente influye en la expresión genética, y de acuerdo con ello, el cambiar conscientemente nuestros pensamientos y emociones hace posible transformar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo y con ello nuestras experiencias de vida. Dispensa afirma que los pensamientos no son neutros. Y es cierto, siempre nuestros pensamientos tienen una carga afectiva, una carga de significación. Los procesos son cognoafectivos y los pensamientos son cognoafectivos, pero y que no son neutros y que más bien tienen un efecto directo sobre el cuerpo y la realidad que experimentamos. La repetición de pensamientos negativos o limitantes refuerza conexiones neurales específicas, lo que puede afectar negativamente tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. En su visión o en su percepción, en su consideración, Dispensa establece que los pensamientos reiterados de estrés y miedo o miedo, por ejemplo, pueden contribuir para la liberación constante de las hormonas de estrés como el cortisol, lo que afecta a la salud, tanto a corto como a largo plazo. Por el contrario, este autor recoge las experiencias de los neurocientistas y los psiconeuroinmunólogos, los estudiosos de la psiconeurología, y expresa que cuando se forman, que cuando se tienen o cuando se enfocan pensamientos y emociones positivas, como la gratitud, la alegría, es posible cambiar la estructura del cerebro y crear nuevas redes neuronales más alineadas con la salud y con el bienestar. La llave de ello, según Dispensa, es que el cerebro no distingue entre una experiencia real o una imaginada intensamente, lo que permite usar la imaginación como una herramienta para transformar la realidad física. Y aquí son retomados los conceptos presentados por los doctores Candace Spurt, norteamericana, y Mario Martínez, cubano. Veamos lo que ellos dicen. Dicen que cuando la esperanza, el amor, la ternura, la compasión y otros sentimientos y emociones positivos predominan, ocurre un torrente de neuropéptidos positivos que tienen el efecto de cubrir los receptores, aumentando la citoprotección. Por el contrario, cuando predominan el odio, la hostilidad, la agresividad, la envidia, la baja autoestima, entre otros,
ocurre una severa indefensión, pues la capacidad del sistema inmunológico de hallar la forma adecuada y de responder de forma adecuada a la afectación, el surgimiento de problemas de salud. Cuando el sistema inmunológico es capaz de responder de una forma adecuada y efectiva, entonces se favorece el surgimiento de los serios problemas de salud. Mario Martínez García, colega mío, cubano, quien estuvo en Cuba en el año 2000, ahí lo conocí en un simposio de psicología y psiquiatría clínicas en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, al que fui invitado, y él también fue invitado, él presentó su conferencia magistral, habla de la teoría biocognitiva de la información. Y él habla de que la teoría biocognitiva y las terapias biocognitivas son terapias antiestrés para mejorar la acción del sistema inmunológico. Él habla de 3 códigos bioéticos que son el código portero, el código ejecutor y el código pionero. Para Mario, el portero define las fronteras de los campos de creencias como lo propio y lo no propio, semejante al sistema inmunológico, y castiga así las violaciones de las fronteras con expresiones cognoafectivas como la desesperanza y el miedo. Fíjese, es como el self y el non-self, como lo propio y lo no propio. Se sabe que los errores de inmunidad se dan cuando el sistema inmune reconoce como invasoras, como no propias a estructuras propias y las ataca, destruyéndolas. Y entonces se producen los errores de inmunidad y las enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí ocurre algo muy parecido, porque este código define las fronteras de los campos de creencia como las propias y no propios, semejante al sistema inmunológico, y castiga las violaciones de las fronteras con expresiones cognoafectivas tales como la desesperanza y el miedo. El ejecutor es un poco más avanzado que el portero. El ejecutor responde a las violaciones de los horizontes con expresiones cognitivas como el autosabotaje o la autocrítica, y afectivamente como el autoodio o autoculpa y otras emociones autodestructivas. Los problemas de la autoimagen, los problemas de la autoestima, se responde. El sujeto, cuando tiene serios problemas de autoestima, cuando no se ama, vive autosaboteándose, vive autocriticándose, y eso ocurre desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo. El sujeto se expresa el autoodio, la autoculpa u otras emociones autodestructivas, porque como no funciona, como no sirve, se odia, se autoodia, se odia a sí mismo. Como no funciona, como tiene un rosario de fracasos, se autoculpa, y como tiene otros fracasos, sus emociones son autodestructivas, autolacerativas, autopunitivas. Y el código pionero es el más evolucionado de los 3 y funciona cognitivamente con expectativas benignas, tales como la fe, y afectivamente con la empatía y el amor. Expande los horizontes al explorar nuevos contextos, y este código es compatible con estados de buena salud
y produce un empoderamiento en el campo de la bioinformación. En este modelo se postula que toda memoria es biocognitiva y queda fijada y archivada simultáneamente tanto en el campo de lo biológico como en el campo de lo mental. En un estudio piloto realizado por Casolino y colaboradores en Italia sobre la respuesta epigenética que la terapia mente-cuerpo produce, se expresó como se expresa un interés por el abordaje de que el abordaje de esta relación, quiero decirlo bien, que el abordaje de esta relación aumenta paulatinamente y exponencialmente cada vez más y más. El cerebro es un motor de cambios. Volvemos a Dispenza, que desarrolló una teoría que sugiere que la mente tiene un poder directo y significativo sobre nuestra realidad física, incluyendo a la salud, el bienestar y las circunstancias de vida. Y sus ideas fundamentales son los conceptos clave. La neuroplasticidad, que no es más que la capacidad del cerebro de reorganizar su estructura y de mudar su estructura, y la epigenética, que estudia cómo el ambiente influye en la expresión genética. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a ver más adelante. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y modificar su estructura a lo largo de la vida. Este concepto sugiere que el cerebro es dinámico y adaptable, capaz de cambiar en respuesta a las nuevas experiencias del pensamiento. Fíjense qué importante está eso. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y modificar su estructura a lo largo de la vida. Este concepto sugiere que el cerebro es dinámico y adaptable, capaz de cambiar en respuesta a nuevas experiencias y pensamientos. Afirma que la meditación, la hipnosis y la visualización son herramientas poderosas para redireccionar esas mudanzas, esos cambios neuronales. A través de las prácticas estas, las personas pueden romper con patrones de pensamiento y comportamiento automáticos que limitan su potencial y crear nuevas conexiones que reflejen una versión más saludable y exitosa de sí mismas. Y eso implica que mudar los pensamientos y las emociones no apenas afectan a la mente, pero sí reconfiguran al cerebro, lo que a la vez influencia de una manera cierta el cómo nos integramos y nos interrelacionamos. Nos integramos al mundo y nos relacionamos con el mundo. ¿Qué es la epigenética? La epigenética le da en respuesta a variaciones del comportamiento y del ambiente. Estas consisten en modificaciones covalentes específicas de materiales o de materias fuera del propio código genético, como el DNA, la metilación, la fosforilación de la citosina guanina y unidades de dinucleótidos de las islas CPG y modificaciones de histonas. A las islas CPG, que son los principales lugares de esas mudanzas, de esos cambios epigenéticos. Sí, las CGP son los principales lugares de esos cambios epigenéticos. Y estos cambios pueden servir como marcadores de diversos procesos biológicos, tanto en la salud como en la enfermedad.
¿Por qué? Porque están correlacionadas con el envejecimiento y con actividades como ejercicios, ciertos estímulos ambientales, incluyendo la exposición a la luz solar, también como enfermedades humanas como el cáncer y el consumo del alcohol, y de manera semejante fueron encontrados efectos epigenéticos producidos por las terapias mente-cuerpo, mental body therapy, demostrando que esas terapias pueden afectar directamente la estructura del DNA y de los cromosomas. Y estos cambios tienen efectos positivos que llevan a la disminución del estrés, de la ansiedad y a la promoción de estilos de vida saludables. ¿Qué son las terapias mente-cuerpo, en inglés Mind-Body Therapies? Las terapias mente-cuerpo, también conocidas como terapias integradas, son un conjunto de técnicas curativas. Nossa, coisa boa, saudade. Cristina, o Joe Dispenza, ele tem muita coisa no YouTube. Esse último que ele falou, tem muita coisa no YouTube. É maravilhoso. A gente pode procurar. John Dispenza. Joe Dispenza. Ele falou de um monte de autores e um monte de trabalhos interessantíssimos na modulação, principalmente imunológica, da década de 50, 60, 30, 40, e eu não conhecia. Olha que interessante. Eles têm um monte de autores que nós não conhecemos. É interessante esse detalhe, né? E eu gostei muito dessa história dele, porque a gente percebe que tudo isso que a gente hoje está vivendo, e nós estamos, né? Nós estamos entendendo bem isso, porque o grupo de estudo que esses assuntos, né? Essas são as pesquisas em cima do Pavlov e do reflexo simples, do condicionamento simples. Muito legal. Ayer grabaron, ¿verdad? Isso, vamos dar continuidade ao curso com o professor Cobian. Estamos acá. Bueno, ayer habíamos dicho que era la epigenética. Y decíamos que la epigenética es el estudio de la expresión genética en vez de del propio código genético. O sea, una cosa es la expresión genética y otra cosa es el código genético. Por entonces, la epigenética, que es estar por encima del código genético, es no más que el estudio de la expresión genética. Y las alteraciones epigenéticas son cambios que se manifiestan en respuesta a las variaciones del comportamiento y del ambiente. Estas consisten en modificaciones covalentes específicas de materiales fuera del propio código genético, ¿verdad? Tales como el DNA, la fosforilación de la citosina guanina, unidades de dinucleótido con las islas CpG y las modificaciones de histonas. Las islas CpG son los principales lugares donde se dan y se manifiestan, se producen los cambios epigenéticos. Estos cambios pueden servir como marcadores de diversos procesos biológicos en la salud y en la enfermedad, tanto para salud como la enfermedad. Y nos preguntamos por qué. ¿Y por qué? Porque están correlacionados con el envejecimiento y con actividades como los ejercicios, ciertos estímulos ambientales, incluida la exposición a la luz solar, bien como enfermedades humanas o como trastornos patológicos humanos como el cáncer y el consumo del alcohol. De manera semejante han sido encontrados o fueron encontrados efectos epigenéticos producidos por las terapias mente-cuerpo, Mind-Body Therapy,
demostrando que estas terapias pueden afectar directamente la estructura del DNA y de los cromosomas. Estas mudanzas tienen efectos positivos que llevan a la disminución del estrés, de la ansiedad y de la promoción de estilos de vida saludables. Ahí vemos cómo tiene un efecto positivo, pero también pueden tener un efecto negativo. ¿Y qué son las terapias mente-cuerpo? Que en inglés decimos, la reconocemos como Mind Body Therapies. Las terapias mente-cuerpo, también conocidas como terapias integradas, son un conjunto de técnicas curativas que se concentran en la interacción entre la cognición, las emociones y los comportamientos para mejorar la salud física y el funcionamiento orgánico, y incluye o llega a incluir tanto la promoción del relajamiento a través de un abordaje centrado en el ahora para mejorar el impacto positivo de la mente sobre el bienestar físico, sobre la salud mental y sobre el bienestar general. Estas terapias o esas terapias son utilizadas en todo el mundo para hacer más eficiente la prevención, el aspecto preventivo de las dolencias, la promoción de salud y como complemento de los tratamientos médicos tradicionales. No está en la slide, en la diapositiva, pero a mí me gustaría plantear de que existe como novedad un paradigma saludista del siglo XXI, que es el paradigma de las 7P. Y este paradigma de las 7P está dirigido fundamentalmente a acortar los efectos que el envejecimiento tiene en una forma acelerada. Ralentizar los procesos del envejecimiento, y habla de la predictividad en una P, de la preventividad, o sea, tiene que ser, el paradigma saludista tiene que ser predictivo, tiene que ser preventivo, tiene que ser personalizado, tiene que ser participativo, tiene que ser placentero, entre otras cosas, para hacer al final un paradigma de precisión o hacer una medicina de precisión que tiene en su haber el contar tanto con el ambioma, que no son más que los procesos o los factores del ambiente, como con el genoma, que son los factores constitucionales genéticos que tiene el sujeto. Y en ese sentido, el gobierno de Barack Obama destinó más de $5.000 millones para hacer investigaciones en varias universidades sobre cómo podía lograrse una medicina de precisión que tuviera en cuenta todos estos ambientes que nosotros estamos planteando acá en nuestra exposición y en este curso. Cualquier situación, estamos prestos para responderla. Entonces, ejemplos de técnicas de terapias mente-cuerpo, Mind Body Therapy, son la meditación, la hipnosis, que la ponemos en rojo para destacar, el biofeedback o el bioretorno, la oración, ejercicios, yoga, el mindfulness, entre otros, que traen beneficios marcados, pues se expanden a través de diferentes edades y condiciones. Podremos hablar de las revisiones actuales. En un artículo de revisión de Sriram Krimpali, Basant Pradhan y Kelly Gillian, que intitularon Los posibles efectos epigenéticos positivos de las variadas terapias mente-cuerpo, una narrativa, se expone
lo siguiente. En primer lugar, las terapias mente-cuerpo, como mindfulness, meditación, yoga, tai chi, hipnosis y relajación o relajamiento, entre otras, mejoran la calidad de vida y contribuyen al desenvolvimiento de un pensamiento positivo y a la reducción de la angustia, a la reducción de los efectos del estrés. Las terapias mente-cuerpo apenas desempeñan un papel importante en la reducción del estrés y de la ansiedad, pero también ha sido descubierto que impactan epigenéticamente los genes y otras áreas de nuestro genoma envueltas en los procesos de inflamación del estrés y la ansiedad. Y aquí se da un aspecto de correlación importante, porque el estrés también aumenta los procesos de inflamación, activa los procesos de inflamación. Y hay toda una serie de citoquinas proinflamatorias o inflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que el fibrinógeno, que aumentan enormemente bajo condiciones de estrés. Y el estrés está también conectado con cáncer. Yo les hablaba ayer de los tipos de personalidad. Y los tipos de personalidad, el tipo de personalidad C, tipología C de personalidad, que esta tipología se caracteriza porque la persona, el sujeto, reprime sus emociones. Y la teoría psicofísica nos permite comprender esta problemática. ¿Qué nos dice la teoría psicofísica? Que parte del enfoque psicoanalista cultural del origen de las enfermedades y del enfoque psicosomático de las enfermedades. Dice la teoría psicofísica que las grandes tensiones emocionales que no pueden salir por el sistema nervioso de relación toman vías inadecuadas. ¿Cuáles son estas vías inadecuadas? Las del sistema nervioso vegetativo. Y en la medida en que actúan, en la medida en que están presentes, van, si se mantienen, a alterar la función. Y de tanto alterarse la función, se llega a dañar el órgano. Por eso es que nuestro sistema nervioso de relación, que es un sistema nervioso simbólico porque no es ni anatómico, pero funciona desde el punto de vista que me permite sacar de mí todas mis presiones, todas mis pulsiones, todas mis angustias y hacer catarsis, es un equilibrador importante y un mantenedor del equilibrio funcional psicofísico de mi organismo. Y entonces, cuando las personas son capaces de reprimir las emociones, no sacar las emociones, ¿qué sucede? Que tienen mucha dificultad para mantener la salud. Y hay una correlación entre sujetos que padecen cáncer de distinto tipo y las personas que reprimen las emociones. Mario Martínez, del que vamos a hablar y el que estuvimos hablando ayer, nos dice que para evitar enfermarse hay que cumplir con 3 requisitos. Para evitar enfermarse psicológicamente hay que cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, respetar los límites. Toda conducta humana en su desarrollo o toda intención del ser humano tiene límites, porque la vida nos impone límites. Observar los límites es importante para no enfermarse. 2, asumir los riesgos de mi toma de decisión como personalidad. Si yo voy a tomar una decisión, tengo que asumir los riesgos que esta toma de decisión conlleva. Y 3, saber expresar moderadamente la agresividad. Cuando las personas aprendemos a expresar moderadamente la agresividad,
estamos sacando las emociones. Estamos expresando nuestras emociones y no estamos reprimiendo las emociones. Y eso sucede muchas veces cuando tenemos un jefe o un padre que es castrante, un jefe que es autoritario, dictatorial, que es muy directivo en el proceso de las relaciones de trabajo y es capaz de humillar a las personas y las personas le cogen miedo y reprimen las emociones, no son capaces de defenderse ante el jefe y entonces muchas veces se tragan toda esa angustia, toda esa situación y eso es capaz de producir enfermedad, es capaz de activar los procesos inflamatorios, es capaz de disminuir la actividad inmune. Y entonces también a nivel epigenético esto funciona de la misma manera, con diferentes principios, pero de la misma manera. 2. Bueno, las terapias mente-cuerpo apenas desempeñan, ya lo había dicho, pero lo repito, un papel importante en la reducción del estrés y de la ansiedad, pero también ha sido descubierto que impactan epigenéticamente los genes y otras áreas de nuestros genomas envueltas en los procesos de inflamación, estrés y ansiedad. En esta revisión son analizados el papel o los papeles de estas terapias mente-cuerpo en la reducción de las alteraciones epigenéticas en 5 estudios controlados anteriormente realizados y encontrados en la base de datos de PubMed. Ejemplo, la metilación del gen del factor de necrosis tumoral implicado en el disconfort psicológico fue significativamente menor en las mujeres que practicaron ejercicios de yoga. Es decir, cuando las personas están muy estresadas, la metilación es muy alta, es muy grande. Cuando las personas son capaces de practicar ejercicios tipo yoga, autohipnosis, respiración, meditación, la metilación del factor de necrosis tumoral disminuye, es menor. Para los sujetos que fueron tratados con mindfulness, que no es más que la meditación de atención plena, hubo una alteración significativa dada por una variedad de modificaciones de las enzimas histonas desacetilasas, bien como en su expresión al compararlas con el grupo control. Al compararlas como el grupo control. Otros estudios que los meditadores a largo plazo que llevan mucho tiempo haciendo meditación presentaban biomarcadores de envejecimientos más lentos. O sea, el envejecimiento como proceso se ralentizaba. Entonces, estos procesos, estos biomarcadores son conocidos como los relojes epigenéticos, donde la metilación de los genes asociados al metabolismo de las células inmunes y de la inflamación también se ralentizaban, se tornaban más lentos. Entonces, tenemos que diferentes regiones genómicas conocidas como sitios de dinucleótidos de las islas CPG también fueron modificadas epigenéticamente en practicantes de Tai Chi. Esos estudios controlados ofrecen evidencias promisorias, sobre el potencial de estas terapias mente-cuerpo para afectar epigenéticamente a un individuo, la epigenética de los seres humanos, de los individuos. Tal vez ninguna de las terapias mente-cuerpo
tal vez ninguna de las terapias mente-cuerpo haya sido tan estudiada como la hipnosis, a través de sus efectos en la biología humana, por los cambios que provoca en el orden bioquímico, en el orden fisiológico, en el orden inmunológico, en el orden endocrino, a través de la acción de la palabra. Y el carácter semiótico del cerebro que aborda la semántica y de hecho el sentido personal. Sentido y significado de las cosas. La semántica se encarga del sentido y del significado de las cosas y la semiótica se encarga del estudio de la semántica, pero el cerebro es un sistema semiótico y en el cerebro se manifiestan cambios bioquímicos, fisiológicos, inmunológicos, que tienen que ver con la inmunidad, endocrinos por parte de la palabra. Y entonces el cerebro es el gran integrador de toda esa información. Y el cerebro, al ser el gran integrador de todas esas funciones y de toda esa información, permite regular, coordinar, emitir señales reguladoras o disparadoras del desequilibrio en función del tipo de señal, pero al mismo tiempo recibir como retroalimentación las señales del efecto de su acción en esos diferentes niveles del organismo humano o estructuras del organismo humano. Y me retrotraigo para ello, una vez más, en los efectos de la palabra en la actividad cerebral. ¿Por qué? Porque aumenta el número de sinapsis. Y se recuerda lo que decía Dispensa. Dispensa decía que para él todos los cambios que se producen tienen que ver con dos cosas, con la neuroplasticidad y con la epigenética. Bueno, cuando yo estoy hablando de neuroplasticidad, es porque me permite aumentar el número de sinapsis, me permite provocar cambios, me permite provocar cambios. Y ahí está el papel de la psicoterapia hipnótica, de la terapia hipnótica, cuando el sujeto aprende a desaprender para reaprender. Entonces la palabra, en primer lugar, aumenta el número de sinapsis. Los nuevos elementos que yo incorporo tienen que basarse en nuevas sinapsis. Los nuevos elementos que yo incorporo van a ocupar los espacios que ocupaban las ideas sesgadas, las ideas fijas, las ideas esquemáticas, los pensamientos esquemáticos, porque yo tengo que romper toda esa cognición que tengo, que es inservible, esas experiencias que son inservibles, esos enfoques que son inservibles, para restituirlos por nuevos. Pero los nuevos, para que se puedan reforzar, tienen que tener nuevas sinapsis, aumentar el número de sinapsis, aumentar el número de la arborización dendrítica. ¿Y por qué se pueden dar? Porque también la palabra aumenta el nivel de oxígeno y de la glucosa en el neurosoma. La palabra contribuye a que aumente el combustible en nuestro cerebro. El combustible dado por oxígeno y el combustible dado por la glucosa. La hipnosis es un proceso dado por un nivel de funcionamiento mental y humano que implica o produce un aumento de la actividad cortical y neuronal y una optimización de la eficacia de la respuesta somática mediada por la palabra como sistema semiótico o por cualquier estímulo que haya sido mediado por la palabra. Esta conceptualización de la hipnosis es de Alberto Cobian Mena y rompo aquí con el esquema de que es un estado de modificación de conciencia, un estado de alteración de la conciencia, un sueño parecido al sueño fisiológico, pero que implica, como decía Pavlov, un menor número de inhibiciones
porque la inhibición no es generalizada, sino a determinadas áreas de la corteza y de la subcorteza. Bueno, aquí se va en esta definición de Alberto Cobian Mena, va un enfoque más constructivo, un enfoque más holístico, un enfoque novedoso que tiene su respaldo a través de estudios que hemos realizado, con potenciales P300, que son potenciales relacionados a eventos cognitivos, y donde aparecen determinados biomarcadores que privilegian y refuerzan el efecto de la hipnosis a la hora de exponer por qué es más efectiva que otros métodos. En primer lugar, porque al aumentar la latencia, me dicen que aumenta la velocidad de procesamiento cognitivo. Al ser mediada por la palabra, imbrica toda la vida emocional y cognitiva del hombre, activará todo tipo de respuesta integrada del ser humano. Todo lo que recibimos y elaboramos es información y será transducida a través de diferentes mecanismos y estructuras. Aquí hablamos de transducción de la información. Y el cerebro es el gran transductor de información. Porque toda la información que nos lleva la convierte y la transmite. La convierte en códigos operables. Códigos que son bioquímicos, que son neurobioquímicos, específicamente hablando con propiedad neurobioquímicos, neurocibernéticos, neurofisiológicos y neuroinmunes y neuroendocrinos. Entonces, es una información que se transduce, porque se transforma, se convierte a códigos operables en su relación con los diferentes sistemas del organismo. Incluso con el sistema digestivo. Con el sistema digestivo hay un sistema nervioso entérico que regula la actividad del sistema digestivo. Por eso, para algunos autores, el sistema digestivo es el segundo cerebro del ser humano. Entonces, este proceso que puede determinar alteraciones en el orden somático, en el orden funcional y orgánico, puede ser empleado con sus propios mecanismos para obtener lo opuesto, es decir, normalizar los procesos alterados. Eso puede ser enseñado, modelado, creando así diversos tipos de memorias dependientes de estado que al mismo tiempo son conductas dependientes de estado que se aprenden y que actuarán sobre todas las estructuras anatómicas y funcionales del organismo humano, incluyendo las estructuras que tienen que ver con la genética y la estructura que tiene que ver con lo inmunológico o con la inmunología. Los mecanismos de adaptación que son facilitados a través de la terapia hipnótica afectan, de hecho, la composición genética del DNA. Una vez que los procesos de la relación normal y terapéutica en el eje mente-cuerpo deben ser interpretados como campos de bioinformación, y así lo establece Mario Martínez en su teoría biocognitiva. Campos de bioinformación donde todos los procesos son simultáneos y reflejan la actividad de todo el campo en su interacción con otros campos. Todos los eventos de nuestras vidas son biocognitivos, se externalizan a través de portales de manifiesto, tanto biológicos como mentales, que al mismo tiempo reflejan la impresión total del campo de bioinformación, que al mismo tiempo reflejan la impresión total del
campo de información. En los comentarios que hace Osmar Ribeiro y Colás sobre el libro Temas de Tecnología 2, que lleva por título este primer capítulo, Hipnosis y psiconeuroinmunología, el papel de la palabra y de la semántica y su impacto en la psicobiología humana. Dice Osmar Colás que son abordados dos de los temas más fascinantes de la actualidad: la modulación psicobiológica y, más recientemente, la modulación epigenética, ofrecidas por la acción de la palabra y de los pensamientos que derivan de los procesos meditativos, visualizadores, relajantes, que colocan al cerebro como el disparador epigenético, con un resultado tácito de disminución del estrés y de los procesos proinflamatorios y, por consiguiente, mejorar el estado de salud. Los efectos que pueden ser obtenidos a través de la hipnosis son efectos, en primer lugar, epigenéticos y mudanzas o cambios en los inmunomoduladores. En segundo lugar, se puede reducir la expresión de los genes que codifican la histona desacetilasa y los niveles de metilación de varias enzimas envueltas en mecanismos epigenéticos o relacionadas con los mecanismos epigenéticos, así como determinados marcadores proinflamatorios, disminuirlos. El deterioro del DNA y su desaceleración van a retardar el envejecimiento. Que van a retardar el envejecimiento. Entonces, esto es importante. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar então hoje. Amanhã teremos a segunda aula onde estudaremos uma sequência de casos. Boa noite a todos e até lá!